Florencial Alvarado, soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Formo parte del segundo año, sección 3 de la carrera de Derecho, y hoy vengo a presentar una actividad que conforma parte del subproyecto Derecho Penal 1. Mi facilitador se llama Misael Farfán y doy inicio a la evaluación histórica y científica del derecho penal y las diferentes escuelas que conllevan. El derecho penal ha sido tan antiguo como la humanidad misma, y el acontecer teórico de las ideas penales, además de la función de castigar, ha tenido diversos fundamentos a lo largo de la historia. Por primera parte tenemos la evolución histórica, que empieza con la época de la venganza privada. La época de la venganza privada se consideró que era la época bárbara, ya que aquellos individuos que se sintieran ofendidos en sus derechos tenían la facultad y el poder de poder ejercer la justicia por sus propias manos. Es decir, que esto mismo generó muchos males, además de guerras inútiles entre las tribus. Ahora bien, entre esta misma época se encontraban diferentes instituciones, empezando con la venganza de sangre. La venganza de sangre básicamente es una descripción de la época de la venganza privada, ya que la venganza de sangre se trataba de que aquella persona que cometiera un delito hacia otra, ya considerada la víctima, aquella víctima tenía la facultad de poder ejercer la justicia por sus propias manos. Es decir, que esta se consideraba un deber hacia la víctima. Además que esta misma generó, como mencioné antes, muertes inútiles. En segundo lugar tenemos la privación de la paz. La privación de la paz se consideraba que era un castigo hacia aquellos integrantes de clanes o tribus que alteraban el orden social o la paz del grupo social al que pertenecían. Y este mismo condenaba al culpable a vivir sin protección social, además una vida entera de peligros. En tercer lugar, y pasando a otra etapa, tenemos la ley de Talion. La ley de Talion se ejerció ya que las reacciones salvajes de los clanes y de las tribus y generaron que aquellas venganzas extralimitadas pues generaran que muchas tribus desaparecieran en el proceso. Así que se generó la ley de Talion como pasar de la pena privada a la pena pública, generando así una limitación en la misma venganza, además generando una pena proporcionada en la historia del derecho. Ahora bien, pasando a la cuarta parte, tenemos la composición. La composición se trataba de que aquella persona que cometiera un delito hacia la víctima, como mencioné antes, esta misma podía pagar o ofrecer un dinero, ya sea denominado dinero de la paz, hacia la víctima o hacia la familia de la víctima para evitar cualquier sanción o pena que se le pudiera proporcionar por el delito cometido. Y ahora bien, en quinto lugar tenemos la época humanitaria, que se considera ya la última, ya que el procedimiento del derecho penal había tenido diversas torturas y diversos tormentos hacia los reos o hacia aquellas personas que habían cometido delitos. Entonces dio como resultado a favor de la humanización. La humanización que generó la humanización que tenía como fin que no se generaran torturas hacia aquellas personas que cometieran delitos, sino que tenía como fin que esto impedir que ellos causaran más daños hacia las personas o hacia los ciudadanos. Y el mismo sistema penal proporcionaba las penas en conforme al mal que se había cometido. Ahora bien, pasamos a la evolución científica del derecho penal. El derecho penal científico ha tenido una gran transformación para el derecho penal ya conocido, ya que este mismo es basado en el conocimiento basado en la razón. Y este mismo tuvo como guía el principio de legalidad y el principio de igualdad de las personas ante la ley, entre otros principios, lo cual dio un gran avance para el derecho penal igualmente. Además que se generaron diversas escuelas. Está la escuela clásica, la escuela positivista, la escuela sociológica y la escuela crítica. En primer lugar está la escuela clásica. La escuela clásica está influenciada por la Ilustración. Esta misma aboga por un sistema penal que sea justo y racional. Además que aboga porque las penas no sean de forma de tortura, sino que estas mismas sean proporcionales al delito cometido. Ahora bien, tenemos también la escuela positivista. La escuela positivista está influenciada por las ciencias naturales, ya que esta propone y cree fielmente que
El delito cometido por aquellas personas es por un fenómeno tanto social como biológico, es decir, que son influenciadas de forma genética o por el entorno social en el que están, y proponen medidas de rehabilitación en vez de penas sancionables. Ahora bien, por otro lado tenemos la escuela sociológica. La escuela sociológica analiza el delito como un fenómeno social, es decir, que aboga porque las personas que cometen delitos, pues básicamente se trata por factores económicos. Y este propone que se mejoren las condiciones sociales. Y por último lugar tenemos la escuela crítica. La escuela crítica es influenciada por el marxismo y las teorías críticas. Este mismo propone que el sistema penal no busca una justicia en sentido ideal, sino que este mismo busca un orden establecido. Ahora bien, por último, y como no menos importante, tenemos las fuentes del derecho penal, que es una parte muy importante del mismo. Estas mismas, según Alejandro Rodríguez Morales, se trata de todo aquello que deduce de la existencia del derecho penal. Es decir, que son aquellas herramientas y mecanismos u orígenes de donde surgen o a través de las cuales se crean las normas jurídicas. Ahora bien, entre las fuentes tenemos las fuentes de conocimiento y las fuentes de producción. Las fuentes de producción, ya llamadas directas o inmediatas, se tratan de aquel sujeto u órgano que surge del derecho penal, es decir que toda fuente de producción admisible es por parte del Estado, es decir, el poder legislativo, el código penal o todo aquello donde se basan y se crean los delitos y las leyes. Ahora bien, por están las fuentes del conocimiento, ya sea indirectas o inmediatas, que son aquellas que el derecho penal asumen de forma objetiva, es decir, que son aquellas que a través de las cuales se desarrollan de su fuerza obligatoria, ya sean como la jurisprudencia y la doctrina. Eso fue todo, muchas gracias.